En nuestro primer reportaje veremos los trabajos que realizan los alumnos del taller Claudio Linati. Este personaje italiano llegó a México en 1825 e instaló el primer taller de impresión litográfico al año siguiente. Entre sus obras más importantes está la de haber retratado y descrito las distintas tipologías de mexicanas y mexicanos que habitaban la República. Al morir, las prensas y útiles del taller de Linati en México pasaron a la Academia de San Carlos, donde se instaló el primer taller de grabado de la universidad. Hoy, el maestro Víctor Hugo Ríos Olmos, que lleva el taller Claudio Linati, experimenta con sus alumnos nuevas formas de acercarse al grabado, utilizando nuevos materiales y arriesgándose con temáticas contemporáneas. Veamos este interesante reportaje. Se llama Memoria Continua. Es una exposición colectiva de gráfica del taller Claudio Linati, de aquí de la Facultad de Artes Visuales, de la Facultad de Artes y Diseño. La temática es a nivel personal. El trabajo que se realiza dentro del taller, el desarrollo de los proyectos es respetando la individualidad de los artistas. Simplemente lo que tratamos de mostrar es nuestra postura gráfica frente a lo que se viene haciendo aquí en la escuela. La exposición fue pensada en que se incluyera a todos los participantes del taller, aunque fueran de los niveles más básicos. Aquí los alumnos, cuando entran a los talleres, están apenas en el tercer semestre, tienen su primer contacto con la litografía, aprenden el proceso, entienden pues cada una de las partes en las que se divide la técnica, desarrollan un lenguaje gráfico y pues no por eso los íbamos a desdeñar de la exposición. La idea era mostrar precisamente todos estos niveles. Decíamos que queríamos una exposición muy incluyente, desde los alumnos de tercer semestre hasta tesistas. Muchos de ellos ya están haciendo trabajos, por ejemplo, estos chicos tesistas incluso han sido seleccionados en bienales internacionales, nacionales. Muchos de ellos están haciendo su tesis sobre estos procesos y bueno, la idea fue mostrar toda la obra desde estos primeros semestres, puesto que eso le iba a dar una riqueza en cuanto a las variantes de toda la obra, ¿no? Es un placer poder compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno al quehacer del taller Claudio Linati, que está a cargo del maestro Víctor Ríos Olmos. Quiero comentar tres aspectos. El primero es el rigor con el que trabaja este grupo, en donde están estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales del tercero al octavo semestre. Conviven también con un grupo de tesistas, lo cual permite que compartan experiencias en el terreno de la experimentación y de la investigación. Segundo, ellos no se han limitado a trabajar con las piedras litográficas tradicionales, sino que han recurrido a piedras litográficas de algunas canteras de Puebla y de Veracruz, lo cual permite bajar los costos de producción para la elaboración de estampa artística. Ellos utilizan estos soportes, la lámina de aluminio, y después llevan la estampa tradicional, la litografía, a un terreno experimental que en verdad es muy valioso. Buenos días a todos, les agradecemos su presencia, estamos encantados de que haya tanto público. Este es uno de los talleres de los que sentimos un profundo orgullo porque llevan a cabo experimentación como quisiéramos que pasara en todos los talleres. Les voy a leer unas breves palabras. El día de hoy podremos apreciar el trabajo del taller de litografía Claudio Linati a cargo del maestro Víctor Ríos. Este conjunto de obras que tienen como punto de partida la técnica litográfica, pero que en un riguroso proceso de experimentación se llevan más allá de la técnica tradicional. En parte se debe al ímpetu de los jóvenes artistas que forman parte de este taller. También a la necesidad de ir más allá de la estampación artística tradicional. El dibujo, el transfer y la utilización del espacio tridimensional son algunos de los recursos de los que ellos se valen.
El maestro Víctor Ríos forma parte de un valioso grupo de maestros litógrafos de nuestra Facultad de Artes y Diseño. Algunos de ellos son Leo Acosta, que ya ahorita se ha retirado, Marta Ñáñez, Rubén Maya y Constantino Cabello. Para ellos, mi profundo agradecimiento por la formación de profesionales de las artes visuales especializados en la técnica litográfica. Por último, siendo las 12:18 del miércoles 14 de mayo de 2014, declaro formalmente inaugurada la exposición colectiva del taller de litografía Claudio Linati. Gracias por su atención. Bueno, pues es una de las 4 técnicas tradicionales que conocemos de la gráfica. Es un proceso en el cual se dibuja sobre una piedra caliza. Esta piedra caliza se procesa primero para que sea un bloque adecuado, lo suficientemente rectificado para poder dibujar sobre él, con materiales grasos, lápices y materiales de tinta hechos a base de grasas. Esta técnica lo que sucede es cuando dibujamos sobre esta piedra es que absorbe la grasa de los materiales, posteriormente se fija la imagen con un proceso físico-químico para poder reproducirla y después se imprime el dibujo diseñado sobre la piedra, se imprime de tal manera que transferimos la imagen dibujada en la piedra a un papel mediante una prensa litográfica. Para hacer una museografía normalmente se utilizan diversos criterios. Esto es de manera muy personal por parte de los expositores. Normalmente buscamos que haya una armonía de relación de una pieza junto a la otra, independientemente de que sean del mismo autor o no. Nos basamos más en las cuestiones estéticas, en los colores, en las temáticas, ¿sí? La relación que pueda haber a nivel visual de una pieza con la otra. Sin embargo, en esta exposición se prefirió hacer una museografía en donde se agruparan las obras por autor. El tema que manejo es la casa, en particular mi casa, y lo tomo como medio de catarsis, ¿no? Todas las emociones que pasan ahí, me nutro como de todas las vivencias que tengo dentro de este espacio como íntimo, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo las voy como metaforizando en frases, poemas o algo así, y es así como yo puedo realizar mis composiciones. Yo manejo mucho como el reloj, las tuberías, los peces, las llaves, son como un simbolismo que manejo en todas mis piezas. El reloj es porque representa como el tiempo que viví, el pasado generalmente, ¿no? Como ese pasado que ya no puedo cambiar, pero me sigue como persiguiendo de cierta manera. Las llaves igual, ¿no? Como que representan los secretos que yo tengo a partir de estas vivencias que vivo en mi casa. Las tuberías representan un medio de conducción por el cual atraviesan como los sentimientos, las emociones y dan pie como a toda la composición. Los peces representan mi persona. Es como para no hacerme un autorretrato, yo elegí como los peces, ¿no? Porque también tienen como muchas características gráficas que yo puedo como explotar en el dibujo. Siempre manejo uno blanco y uno negro porque es la dualidad de la persona. Esas 2 piezas y estas son como técnica tradicional, donde también, generalmente en esta trato como de explotar como más recursos de la estampa, como por ejemplo aquí la monotipia, que es como algo característico que también nos puede dar la estampa. Esta ya es una instalación. Yo tomo como una imagen y tomé como este concepto de repetición, que nos da también como mucho la técnica del grabado, ¿no? Entonces la repito, no sé, son como 8 o 10 veces para yo formar como una tira muy larga, ¿no? Y poder lograr como mi objetivo. También consta de dibujo y elementos
que yo utilizo en mis composiciones, pero que también se encuentran como en la vida real, ¿no? Bueno, estos, como la máquina, el reloj, son elementos míos que creo que conforman más como mi concepto como de intimidad, ¿no? Porque son míos, me pertenecen y tienen como una carga más simbólica. Mi trabajo se centra justamente en estos momentos en el cuestionamiento sobre el cuerpo como definición de identidad, partiendo de teorías queer y de una esteta mexicana que es Elena Chávez MacGregor. Bueno, en estas piezas uso elementos, si bien son eróticos, no son tan evidentes en algunos casos. Por ejemplo, en este caso uso el ojo, que es de alguna manera obscuro y transgresivo, es este voyerismo permanente, y dando paso a estas dos piezas siento que son las que lo realzan más. En este caso es una especie de metáfora o reconstrucción de un grabado japonés de Hokusai, que se llama El sueño del pescador, que si bien es sumamente agresivo, yo lo trato de llevar un tanto más añiñado por los tonos rosas e incluso azules, pero son fríos. Y también en uso el ojo, en este caso es en las piernas, pero evidenciando la zona vaginal. La temática en sí va en despertar un shock para poder generar una autoconciencia. Esto lo trato en específico en lo que el cuerpo puede llegar a ser, en este territorio que puede dar diversas posibilidades, y también en asumir una especie de conciencia acerca de lo que nosotros como cuerpos podemos llegar a ser por medio de la sexualidad. En este caso sería retomando algunas como parafraseo de Beatriz Preciado, es una esteta española, que habla justamente de asumir el poder que tenemos nosotros, en este caso es el poder del género, el poder del sexo. La temática a partir de la cual yo genero mi discurso es el erotismo. Ahora bien, parte de mi proceso creativo es el hecho de generar imágenes, metáforas visuales, utilizando para ello obviamente lo que va a ser el lenguaje de la litografía. Podemos ver, por ejemplo, en la litografía que encontramos de este lado, que podemos encontrar una estampa, llamémosle tradicional hasta cierto punto, porque está impresa, en este caso la variación sería el papel de color. Se trató de una litografía donde se hizo un tiraje y todo lo que se hizo la explosión, la mancha, es a partir de tinta, generando obviamente lo que puede ser una obra con un carácter gráfico, pero también un carácter un poco más pictórico. Como se podrán dar cuenta, el color también es una parte fundamental de lo que va a ser mi discurso, en este caso. Debido a la naturaleza de estas piezas, el rojo es predominante. Esto es debido a las connotaciones que tiene, y cuando estamos hablando de erotismo, pues el rojo considero que es el color más adecuado. La pieza que encontramos de este lado es una de mis más recientes obras. En este caso, se podrá notar una gran similitud con la primera pieza que vimos, y esto es debido a que estoy tratando de explotar un poquito lo que va a ser la cuestión de la multiplicidad de la imagen. Cómo nosotros, teniendo una imagen y un tiraje, podemos aprovechar estas para generar y ampliar en dado caso lo que va a ser el concepto. En este caso, donde se difiere mucho en el sentido de que si bien se está manejando el elemento orgánico y el elemento formal de la mancha, también tenemos lo que van a ser las líneas rectas, en este caso la geometría. Esto es debido a que personalmente en este momento me encuentro en una ampliación de lo que es mi mismo trabajo, y en este caso quisiera integrar lo que es la propia geometría para vincularlo con lo que va a ser mis estampas. En este caso es hacer un juego, una simbiosis entre lo que va a ser lo orgánico, lo accidental, y por otra parte lo planeado, lo rígido. Entonces yo considero que esto es como para hablar un poquito de estos contrastes que se generan en la cuestión pues de las emociones. Este es como un proceso que son parte de la tesis. Esta pieza es la final. Este es un libro alternativo, y esa es la pieza que termina siendo como el resultado de la investigación y la parte práctica de la tesis.
En realidad hablo de la máscara, pero de la máscara de personalidad, de esas máscaras que formamos o actitudes que formamos a partir de la convivencia o estar en contacto con otras personas y de pertenecer a un cierto grupo social. Esta es una pieza y es un libro, por lo cual sí tiene que ser como leído de pies a cabeza. O sea, todos los elementos al final terminan siendo parte de. El espejo es una pieza muy importante, en primer lugar. Entonces, la idea es que el espectador, cuando llega aquí, lo primero que ve, aparte del bulto del maniquí, es el espejo. Y es como el principal conecte que hay para reflejarse él mismo y ser como el primer en identificarse para luego seguir con el maniquí. El maniquí es como esta parte de representar a la persona. Mi obra trata principalmente de la dualidad de la mujer, sobre lo que viene siendo la psicología y un poco cómo juega la sociología en cuanto a lo que espera la sociedad de una mujer, ¿no? y lo que es realmente la persona que es. Bueno, yo utilizo principalmente símbolos que vienen siendo bíblicos, como la serpiente, manzanas, y que van representando esta parte de la Lilith, ¿no? y de Eva, y así como lo contraponen con las vírgenes o lo que se espera socialmente de una mujer. Bueno, la de ella es una pieza tradicional y tiene que ver justamente con la dualidad de la mujer, o sea, y está representada con este símbolo de que es una serpiente y las une el pecado, ¿no? O sea, realmente son la misma. Una está de frente, una está volteada, pero son la misma. En esta pieza yo lo que intento hacer básicamente es una experimentación con la litografía y la reproductibilidad de la imagen, haciendo una pieza escultórica que es un caracol. Y bueno, para mí el caracol es un ser dual, dado que cuenta con los dos sexos. Mi obra se llama Sexágonos Trepador, es un nombre que yo inventé, como queriendo darle una sensación de algún nombre científico, y está realizada en serigrafía y en litografía. El tema principal de mis obras son los animales. Entonces, yo me baso mucho en los animales para crear una composición artística. En este caso fue un escarabajo. Todas las formas, colores y figuras están basados en el escarabajo. Y pues principalmente es como encontrar como esa belleza en animales que tal vez podrían ser insignificantes para algunas personas. Yo utilizo la técnica de litografía y serigrafía. El punto es también acortar los procesos de producción, porque la serigrafía te permite dar color, pero de una manera más rápida, más espontánea. En cuanto a la litografía, lo que a mí me interesa es el uso de toda la gama de grises que te da la técnica. Y el tema que yo estoy manejando ahorita es una introspección hacia mi persona. Me gusta mucho utilizar mapas, pero yo quiero crear mapas corporales. Entonces, estos mapas van siendo parte del proceso de autoconocimiento. Por ejemplo, estas piezas son partes de una pieza más grande. Lo que yo intento es crear con una sola imagen, que es lo que te da la técnica de grabado, hacer posteriormente varias experimentaciones y de una sola pieza que puede ser única, de una pieza que puede ser impresa varias veces, crear una pieza original. Entonces, una misma imagen la intervengo para hacer variaciones. Lo que yo quería con esta pieza y el hecho de los materiales, de por qué utilizo este tipo de materiales, es que a mí me gusta mucho la transparencia de los plásticos y las propiedades que este tiene, porque es un material que no se maneja comúnmente en el grabado, siempre se manejan los papeles.
El plástico en sí da oportunidad a otro tipo de construcciones, como en este caso la serpiente. La serpiente, ¿por qué? La serpiente para mí es un ser dual y yo creo que la dualidad existe siempre en cada una de las personalidades. Entonces, una parte de la experimentación de sí mismo es aceptar esas dualidades y ver qué te puede ofrecer uno o qué te puede ofrecer el otro. Aquí tenemos, es una pieza realizada a 2 tintas. La primera se usó una manera negra, la segunda es un lápiz litográfico, que es la parte del monitor, generando con el mismo graneado una especie de textura, lo que viene siendo una interferencia en el mismo monitor, y material estructural, que son los labios. Yo me puse tinta directa en los labios y para impregnar esa tinta en la piedra y así imprimirlo. La siguiente es una variante. Lo que se hizo fue en esta tinta mover el papel, sobreimprimir, y de esta forma fue el resultado. En sí el tema es sobre una agresión física y emocional que surge en la niñez y cómo a la larga va creando ciertos trastornos emocionales. Habla mucho sobre el vacío, por eso también el uso de estas estructuras cúbicas, en donde parece que hay un espacio, pero también hay como cierto vacío. El color blanco habla como sobre de esta pureza y una luz, ¿no? Una luz como un tanto espiritual. Y bueno, aquí podemos ver que la idea de esto era que se tenía que mover con la ayuda del viento. Entonces, si pueden ver aquí, se genera como una espiral en la parte donde no hay espacio. O sea, no hay espacio, pero al mismo tiempo está presente la espiral, que es un símbolo que manejo mucho en mi obra. Hace referencia al tiempo. Esa litografía es igual lápiz, transfer, y es una manera negra realizada usando cabello. Se hace la manera negra, se puso mi cabello, se imprimió y ese fue el resultado. Mi tema hablo sobre la violencia que existe en las relaciones humanas. A partir de ahí tomo el cuerpo humano como pretexto para estilizarlo y sacar sus partes más feas, como para representar como el lado negativo, el lado oscuro que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, como vivimos en una sociedad en donde las apariencias importan, pues es como un ser extraño que está dentro de cada uno de nosotros que queremos esconder y que queremos oprimir. Entonces, los espacios que yo utilizo son cerrados. Son monstruos que están dentro de un vacío y este vacío es un espacio cerrado. Son como cajas. Entonces, aquí se puede ver, también utilizo el color rojo, bueno, porque evidentemente el color rojo remite a la violencia y es un color muy fuerte. Las sombras de mis criaturas, de mis flacos, yo les digo, es la sombra, como esa parte oscura que cada uno de nosotros tiene, que siempre está ahí, que nunca le ponemos atención, pero siempre está con nosotros. Esta pieza se llama Ser Fragmentado. Lo cuarteé, lo encerré, retomando otra vez los espacios cerrados, en cajas de distintos tamaños. Los coloqué en distintas posiciones en donde características muy fuertes, como el rostro, los brazos, las manos, los pies, se ven reflejados y hice un acomodo en donde se ve desde distintas partes, distintos vacíos, distintas posiciones, distintos contrastes. En el caso de la obra de esta chica, Eneida Hernández, lo que hace ella es trabajar con cerámica y litografía. Hay varios aspectos que trabajamos con respecto a la gráfica. Pensamos en conceptos como la serialidad, la repetición, la fragmentación. Y bueno, en el caso de estas piezas se han aplicado. Podemos ver la pieza que está acá arriba, que está construida por varios segmentos de tela impresa a distintas tintas, 3 o 4 tintas en azul. Y podríamos decir que esto de manera tradicional sería un tiraje o un conjunto de estampas impresas de manera serial o repetida. Y aquí lo que hace ella es sobreimprimir en cada una de las telas, moviendo el registro de tal forma que el resultado siempre sea diferente, aunque siempre estemos utilizando la misma imagen. Además de ese proceso,
interviene o une las telas con hilos para poder crear una especie de red, y estos colgantes con hilo y pedazos de cerámica que también han sido intervenidos gráficamente. Muchos de los trazos que tiene la pieza cerámica están hechos con las mismas telas o con los mismos hilos, y pues de alguna manera la incisión sobre la pieza la consideramos un proceso gráfico. Al igual que esta pieza, la pieza que vemos al fondo, que está impresa sobre un papel tradicional, no solamente se imprimió de forma tradicional con distintas tintas, sino que se intervino también con incisiones. Creemos que dibujar sobre el papel no significa trazar con un lápiz o imprimir una tinta. También la incisión es un trazo y también es un proceso gráfico. Y entonces intervenimos estos soportes tradicionales, pero bueno, con un proceso un poquito más allá del tradicional en la litografía.